Auspicia este programa William Hope. Cobertura médica. William Hope es salud. Desde ahora y hasta las 21. Bienestar 107.9. Con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Muy buenas noches. Acá estamos en Bienestar 107.9 para decirles todo lo que tienen que saber sobre salud, para tener una buena longevidad, calidad de vida. Vamos a hablar de todo lo que hablamos siempre, vamos a darle la mayor cantidad de datos posibles y hoy con una entrevista muy especial, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Esto promete ser más que interesante. Pero como siempre, y en orden, vamos a respetar el orden del programa, tratamos siempre de hacerlo. Le doy la bienvenida a Flor, pero... Yo no soy Flor. ¿Qué tal, Doc? No, Doc no. ¿Qué tal, doctor? Corrado o su excelencia, como usted prefiera. ¿Y lo tengo que tratar de usted? Ya dije, Conrado, así nomás. Conrado. Si no su excelencia, pero prefiero Conrado. Bueno, ¿qué tal, Conrado? Yo soy Noelia Tana? Ricci. Un gusto. La Tana. Piacere. La Tana, te piacere. Un gusto, Conrado, estar a esta hora. Io ho stato con un vos. studente alla scuola argentina modello, studente di italiano. Allora possiamo parlare tutto il programma in italiano. No, no. Capirano? No, non so. Può essere. Sì. Cominciamo. No, andiamo al spagnolo. Al spagnolo, meglio. Sí. Seguimos esta breve introducción y presentación de la Tana, que está aquí acompañándome. ¿Hay algo que decir ahora de introducción por un tema de la campera, por el frío? Estamos Tana bien, muy abrigados, como ustedes nos verán, y a los que están escuchando ya lo deben estar sintiendo en la calle. Sigue el frío, muchísimo frío. 4 grados 4 décimas. La sensación térmica, 3 grados 2 décimas. Y para mañana miércoles se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 12 grados. Y ya que es un programa de bienestar, bueno, sí, llegan a acercar a alguien muy chiquito, bebé, o hay alguien con mucha edad, abrigarse bien, la hipotermia ocurre y uno no se da cuenta. Un rato largo al aire libre con esas temperaturas puede causar una caída de temperatura que afecte a una persona, así que cuidado. Atención. Bien. Seguimos. Seguimos con la primera parte de este programa, que son los Instagram, los videos, en que lo que tratamos de hacer es que ustedes en el futuro apaguen inmediatamente y cambien el Instagram cuando empiecen a escuchar las primeras palabras de alguien que ustedes saben no les está diciendo un dato cierto o verdadero. Pero seguimos practicando cómo detectarlos. Vamos con el primero. Cuando tú consumes una copa de vino, el que me está escuchando acá debe saber que esa copa de vino solo tiene una función: matarte. ¿Por qué te la tomas? No me vengo con el cuento que te la tomas porque es que para relajarse, es buena para el corazón, para relajarme, para dormir bien. Pero el alcohol, después del cigarrillo, es la segunda causa de cáncer en el mundo. Segunda causa de cáncer. Y lo tenemos normalizadísimo. Y el borracho es el más chévere de la fiesta. ¿Y sabe qué es lo peor? En el año 2030, el cáncer va a ser la primera causa de muerte en el mundo. Y a nadie le interesa. No toquen el alcohol. Tocamos el cigarrillo, el alcohol no. Pero yo quiero que la gente entienda que ese alcohol que está tomando, así sea una copa de vino a la semana, 2 copas de vino a la semana, está relacionado, ya lo dijeron, 60 gramos de alcohol, 2 copas de vino, está relacionado con el inicio de cáncer de 100,000 mujeres. Es cáncer de mama. 100,000 mujeres de las 2,5 millones de mujeres que le diagnostican cáncer cada año, de las cuales mueren 700,000 todos los años. Y a nadie se le puede quitar la comida procesada, a nadie se le puede quitar el alcohol. Pero si yo quitara el alcohol, mínimo un 30% menos de cáncer en el mundo habría. Mínimo. Tana. Yo me voy. Vamos rápido. Todo falso. Todo mal, todo falso. Entonces lo que hacemos ahora es desmenuzamos para que la gente sepa cuál es la verdad. Anoto, porque dicen tantas barbaridades que si no anoto, imposible acordarme. A ver, hace muchos años, más de 2 décadas, el doctor, el prócer argentino, René Favaloro, hablaba, y muchos médicos han dicho, de esto de una copita por día. Después se aprendió que eso no era así. Realmente no hay una dosis de alcohol protectora. Se ha publicado mucho, y notablemente en este año más que nunca, 2025,
muchos trabajos, en Estados Unidos especialmente, sobre efectos del alcohol. La respuesta final, después de analizar esos 3 trabajos de este año, más otros trabajos previos en más de 100.000 personas, en más de 20 países, todos estudios observacionales, valiosos, corrigiendo los confundidores, se ha visto que para hombres puede ser hasta 2 copas, ahora voy a decir después exactamente, pero 2 copas de vino por día, mujeres 1 copa. Esto, hasta esa cantidad, no haría daño. Obvio que en exceso, como infinitas otras cosas, hace mal. Sin duda, en exceso. El cigarrillo es distinto. Medio cigarrillo, 1/5 de cigarrillo, la cantidad que sea, una pitada por día, aumenta el riesgo de mortalidad por distintas enfermedades. Ahí no hay ninguna dosis que no dañe. Hemos hablado de la contaminación ambiental, hemos hablado de la polución acá, del cambio climático. Muy importante el tema. Causa muchísimas muertes. Ahí también hay una cantidad de partículas por metro cúbico de aire que puede haber en una ciudad y eso no daña. Es parte de lo que flota en el aire. Ahora, cuando uno va a países asiáticos, ahí puede infartarse, tener un infarto literalmente agudo en un par de días por llegar a una de esas ciudades de Asia que tienen una contaminación altísima, 100 veces, por ejemplo, la que hay en Buenos Aires. Pero en el alcohol, la Asociación Norteamericana de Corazón, de nuevo, hasta 1 copa de vino por día para mujeres, 2 para hombres. Entonces, lo que dice este hombre es falso. 1 copa mata. Después dice 1, 2 copas, 60 gramos de alcohol. Falso. Una dosis, déjenme decir dosis de alcohol, son 14 gramos, que equivale a 1 copa de vino, que equivale a 150 mililitros aproximadamente de vino, porque depende de la graduación del alcohol. Para el vino, 12 grados, 14 gramos de alcohol es 150 mililitros, que es lo que hay en una copa chica de alcohol que se toma de vino. Sería una lata de cerveza, 350 mililitros. Sería una medida de whisky. Esos son 14 gramos. 2 serían 30 gramos, un poco menos. Pero este hombre habla de 60 gramos y no tiene ni idea, evidentemente, ni siquiera de cuánto es una dosis de alcohol y a qué equivale. ¿Eliminar el alcohol reduciría el cáncer 30% en el mundo? Bueno, un disparate. Eliminar el cigarrillo quizás podría contribuir muchísimo, y la polución y muchas otras cosas, pero no el alcohol, sin duda que no. ¿El alcohol está relacionado con el cáncer? Está relacionado. Cuando nos pasamos de esa cantidad, bien Tana, bien la pregunta, cuando nos pasamos de esa cantidad, la causa número 1 de cáncer en el planeta es el cigarrillo. La causa número 2 de cáncer en el planeta es la obesidad. La causa número 3 de cáncer en el planeta es el alcohol. Pero en exceso, como dije, en mayores cantidades de las que yo mencionaba recién. Cáncer, y también puede aumentar el riesgo cardiovascular, etcétera. Pero de nuevo, ¿cuántas sustancias hay, cuántas cosas hay que son buenas en una, déjenme decir de nuevo, entre comillas, dosis, y son malas cuando uno exagera? Pero de nuevo, este hombre, todo lo que dijo está equivocado. Que hay una relación con una cantidad excesiva, sí, por supuesto. Pero lo dejamos ahí, todo falso. Traté de aclarar alguna de las cosas, vamos a ver otra rápidamente. La mitad de los casos tiene el colesterol bien cuando se infarta. A la mitad de los casos no se le conoce. Factores de riesgo conocidos. Tensión bien, se sentía bien, abdomen bien, estrés bien, todo bien, se murió de infarto. ¿Qué era? Una infección silente. 90% de los casos es así. Eso es lo primero que te tienes que hacer, una tomografía dental con BIM, porque no se ve con la panorámica, no se ve con la rayos X simple, no se ve con el examen odontológico, no se siente dolor. Y más aún si tienes un tratamiento de conducto. Tienes que ver eso, porque visto, se corrige y ¡boom! Metes tu coronaria en un spa. Dejas de estar pagando ese impuesto que te cuesta vitamina C, te cuesta lisina, te cuesta magnesio. Claro, con la edad vas a tener muchos más impuestos que pagar. Quítate ese problema ya, si lo tuvieras.
Tengo que admitir que con la sonrisa vende este muchacho. Pero de nuevo, es peor. Hay varios tipos de estos mensajes. Los que dicen disparates, barbaridades, total, todo mal. Y los que dicen alguna cosa cierta y la mezclan y hacen una ensalada que es incomprensible y lo que logran es confundir a la gente. No. Una cosa es que la mitad de todos los infartos que ocurren en el mundo ocurren antes de los 60 años. Eso es verdad. Otra cosa es que el 80% de la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, de los ACV, de los infartos de corazón, ocurren en personas con pocos factores de riesgo o con un factor de riesgo. Esto es importante saberlo. O sea, no hay que tener todo. No es que hay que tener mal el estrés, la presión, el colesterol, la diabetes, no dormir, comer mal, no hacer ejercicio. No. Fumar, tomar alcohol excesivo. No es que hay que tener todo. El 80% de los infartos en el corazón y en el cerebro es con pocos factores de riesgo, pero no con ninguno, como dice este señor, con cara de... Y mucho menos decir que todos son... que el 90% son por infecciones. Fuimos nosotros. Es un reel nuestro en Instagram mío de este año, cuando comenté que la periodontitis, la infección, la gingivitis, la inflamación de las encías produce infarto. Eso es verdad. Sí, la higiene de la boca es fundamental. Hay una bacteria, la Porphyromonas gingivalis, y otras más de la microbiota en la boca, esa microbiota de la panza, en el intestino, también está en la boca. Y hay algunas bacterias malas, y esas bacterias cuando predominan, producen inflamación de las arterias, y eso puede producir infarto, Porphyromonas gingivalis. Por eso es fundamental la higiene oral, y lo comenté cuando en el Congreso Norteamericano de ACV este año mostraron que se disminuía el ACV con solamente usar hilo dental una vez por semana. Entonces, bueno el aviso del señor para decir que hay que tener una buena higiene oral, un disparate atribuirle a eso o a todos los infartos, a las infecciones, eso es falso. Seguimos ahora con las próximas secciones. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. En invierno, es imprescindible proteger al motor de su vehículo. Evite los problemas que provocan las bajas temperaturas agregando TIR al agua del radiador. Una pieza fundamental para el buen funcionamiento del motor. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Atención Buenos Aires. Desembarca la fanfarria ambulante con su espectáculo La Fabulosa Travesía. Una navegación musical delirante y desopilante por primera vez en el ND Teatro. Vacaciones de invierno, 25 y 26 de julio. Únicas funciones en el emblemático ND Teatro, La Fanfarria Ambulante. Comprá tus entradas en plateanet.com y boleterías del teatro. Kavak 107.9. Revisen en la billetera. ¿Alguien sale con la billetera realmente? Yo, porque todavía tengo el DNI físico, tarjeta verde del auto, registro físico. Ya no te sirve el registro físico. Ya me imagino el mensaje de tengo mi el mujer. digital también, porque cambié el teléfono. No tengo ni la menor idea de dónde está mi billetera. ¿Quién te dijo? Yo no tengo ni la menor idea de dónde quedó mi billetera porque hace mucho tiempo que no la uso. Todas las tarjetas, teléfono. Documentos, teléfono. Pero si te transferencias, ¿estás seguro que no la perdiste en la calle, no? Pero no uso más la billetera. Hubo una época que la billetera estaba toda la tarjeta ahí. Las tarjetas para entrar a los boliches. La cantidad de cosas, la cantidad de papel que las ya de no las se, barras, la mucho cantidad papel de plástico que ya no se usa más. El plástico de la barra. ¿Vos tenés la billetera encima? ¿Tenés plata en la billetera? Yo tengo plata en la billetera. Justo sí. Ay, eso tiene que decirlo. Justo sí. Sí, pero no sí tengo. ¿Tienen plata en la billetera? Yo creo que, a ver, para. En algunos lugares cobro en efectivo, entonces bueno, te queda la billulla, ¿viste? El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Hasta
hasta el martes, super fin de semana Coto. Tenés 2x1 en marcas seleccionadas de cervezas, 3x2 en leches larga vida seleccionadas y jabones de tocador. 35% de descuento en pañales Haggis y legumbres y 25% de descuento en pastas secas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Viaja a Europa con De Turista. Aprovecha nuestras salidas grupales de 19 días con todo resuelto y conoce lo mejor de Francia, Alemania, Italia y España en 10 cuotas de $385. Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com. ¿Escuchás? Ya de vuelta en la vida real. Si tuviese que resumir este audio diría gracias por tanta alegría, por lo cálido, por el amor. Fue un placer todo. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar. El Observador 107.9. Así somos. ¿Así nos ves? Aires, el doctor Fernán Quirós, graduado en la UBA con diploma de honor. Además, un máster en la Universidad Abierta de Cataluña sobre sistemas de salud. Además, fue jefe del Departamento de Informática Médica en el Hospital Italiano y ha liderado cantidad de proyectos de salud digital. Un experto en todas estas áreas, importante, muy importante, era ministro cuando ocurrió la pandemia. En la capital manejó la pandemia y sigue ahora con el nuevo jefe de gobierno, Jorge Macri, como ministro de Salud de la ciudad. Así que, Fernán, te agradezco, te saludo y te agradezco infinitamente porque sé lo ocupado y el tiempo valiosísimo que tenés. ¿Qué tal? Buenas noches, Conrado. Para mí es un placer y un gusto hablar con vos nuevamente y sobre todo ahora a través de la radio. Así que con gusto estoy para charlar con vos y con toda tu audiencia. Bueno, exacto, para mí es un placer, pero la audiencia es la que quiero que te escuche y quiero que, ¿sabes qué? No que entrevistes vos, pero que seas el que lideres la entrevista, porque hay millones de preguntas que probablemente la gente querría hacerte, pero decí vos, contá vos el desafío que tiene un ministro de Salud en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos, la salud pública, los puntos más importantes. Hacé vos el resumen que nos pueda transmitir cómo es ese desafío. Bueno, el principal desafío que hay hoy en los sistemas de salud y en particular con el sistema público de la ciudad tiene que ver con crear las condiciones para que los profesionales puedan desarrollarse de manera apropiada, puedan trabajar en condiciones apropiadas también y por supuesto que el sistema le dé plena accesibilidad y de calidad a la ciudadanía. Esto que parece un mantra que todo el mundo podría repetir, tiene infinidad de aristas y dificultades, ¿no? La primera más obvia son las limitaciones de los presupuestos sanitarios en general, de los diferentes subsectores y en particular del sistema público. La segunda es cómo atender un sistema público como el de la ciudad, que tiene una historia y una trayectoria enorme, la más representativa del país y probablemente de Latinoamérica, que requiere, sobre la historia de cada hospital, progresar a la formación de una red de cuidados progresivos, es decir, integrarse, coordinando, cooperando, complementando cada uno de los hospitales con su propia historia en una lógica de ahora hacer una red de cuidados progresivos basada en atención primaria, que requiere sistemas informáticos, historia clínica electrónica que los acompañe, que requiere, por supuesto, también modernizar y actualizar hospitales que tienen todos más de 100 años, con una visión de otra medicina, de otra época, recolocarlos en las capacidades físicas y tecnológicas para acompañar la medicina moderna, y luego la enorme dificultad que tiene el sistema público de las grandes urbes del mundo y en particular la de la ciudad, de cómo organizarse para atender la problemática del ciudadano porteño al mismo tiempo que su propia constitución lo obliga a ser abierto para todo ciudadano argentino y sobre todo en un conurbano bonaerense que está lleno de necesidades, ¿no? Es decir que como habrás visto pasé por 6 o 7 dimensiones que son tremendamente importantes. La relevancia del financiamiento apropiado, que nunca es suficiente, y por eso es que
los profesionales de la salud necesitan una mejoría de sus condiciones, la adaptación de la infraestructura física y tecnológica de hospitales centenarios, la integración de historias tremendamente relevantes del desarrollo de cada hospital a un sistema que los aúne, los coordine y los facilite, el acceso pleno al ciudadano porteño, sobre todo en un momento donde la gente ha perdido coberturas y capacidad de copagos de otros lugares, el envejecimiento poblacional, la problemática demográfica obvia de una gran urbe, y luego cómo asignar prioridad a los porteños estando en un conglomerado de 14 millones de personas, donde la enorme mayoría tiene como aspiración llegar al sistema público de la ciudad. Yo te diría que con eso podríamos repasar, y por supuesto, por último, si vos querés, para adaptarnos de la pandemia a esta parte, cómo adaptar un sistema a una problemática de brotes epidémicos y algunos que ya se vuelven endémicos, tanto a nivel global como a nivel local. Fernán, has dado todos los títulos y quiero tomar un par y que vos desarrolles. El primero, cosas que vos dijiste, hablaste para que la audiencia sepa además lo que es la importancia de la historia clínica electrónica, más que la historia clínica electrónica, una historia única, una historia en que el paciente, a donde esté, uno pudiera acceder a sus datos. Los que somos médicos sabemos qué valioso poder tener los antecedentes de un paciente, o qué complejo cuando un paciente llega y no tenés idea, porque el paciente te cuenta, pero la gente no sabe bien de sus enfermedades, se olvidan los medicamentos que toman. Entonces, tener esos datos centralizados, te quería preguntar sobre eso, que me digas 2 palabras, si se va a poder lograr, cómo. Y la segunda, para que la audiencia también tenga una idea, ¿qué porcentaje de gente viene de afuera de la capital federal? Y creo que no hablaste de extranjeros también incluso, porque hablaste del conurbano, y si un extranjero llega a un hospital, lo van a atender. ¿De qué porcentaje hablamos? Y la parte de la información de los pacientes en la versión digital. Bueno, vamos al primer punto, que es tremendamente relevante porque es transformador, porque la historia clínica electrónica, como bien vos decís, no es solamente tener acceso a los datos de tu paciente, sino es garantizarle al paciente que en una red compleja, como son 34 hospitales de la ciudad y 50 centros de salud, en cualquier lugar donde vaya, la información va a estar accesible, oportuna, de calidad y completa, ¿no? Eso ya es un problema en algunos hospitales donde algunos servicios tienen algunas fichas separadas de la especialidad. Imagínate lo que es en tamaña red de atención que realiza casi 100.000 prestaciones por día. Esa es la magnitud del sistema público de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, cuando, como bien vos dijiste, nosotros ya en la pandemia empezamos, pero ya al día de hoy estamos muy maduros, hemos desarrollado un proyecto informático propio de desarrollo del sistema público de la ciudad, que nos ha permitido construir una historia clínica electrónica ambulatoria que hoy tiene implementación plena, solo para que la gente, bueno, los que usan el sistema lo saben perfectamente bien. Nosotros en el ambulatorio de los 34 hospitales y en todos los centros de salud ya no tenemos papel, ya no existe la historia en papel. Se registra todo a nivel informatizado, tenemos más de 7 millones de historias clínicas abiertas para que tengas una magnitud, y eso significa además que está todo el proceso de lo que llama técnicamente órdenes médicas, es decir, en el ambulatorio del sistema público te solicitan un laboratorio, se puede hacer en la computadora, vos vas al laboratorio, te extraen la sangre y el resultado vuelve a la computadora y te va a tu WhatsApp o a tu mail para que no lo tengas que ir a buscar. Lo mismo estamos haciendo con los medicamentos, la prescripción electrónica de medicamentos ambulatoria, y en este momento estamos completando la informatización de todo el ciclo de imágenes, incluyendo la implementación de un PACS, porque esa es otra cuestión. Te haces una tomografía en el hospital Ramos Mejía y cuando vas al Argerich, si no trajiste la placa nadie la puede ver. Al día de hoy estamos en un proceso de licitación para implementar el PACS único de todo el sistema público, que desde la atención primaria a cualquier hospital se puede acceder a tus imágenes. Todo eso ya está logrado y en este año lo vamos a completar. El año que viene empieza la historia clínica de internación, que tiene algunas particularidades y algunos detalles que estamos trabajando en este momento en la planificación. Entonces, en el ambulatorio, toda la historia clínica electrónica está implementada, inclusive, por supuesto, en las guardias, y en la internación lo vamos a completar el año que viene, por lo cual el año que viene tendremos un ciudadano que tendrá acceso pleno en cualquier lugar de la red
a toda su información, incluyendo sus imágenes y sus resultados de estudios complementarios. Luego me preguntaba, esto por supuesto que no solamente mejora críticamente la accesibilidad, la calidad de servicio, el acceso a la información y los menores errores asistenciales, sino además que te da una base de aprendizaje tanto en la gestión como en la investigación clínica que vos sabes perfectamente bien valorar y es de una enorme magnitud, ¿no es cierto? Luego, el segundo punto que me preguntabas es muy importante y vos hiciste una repregunta que me parece importante aclarar a la audiencia. Nosotros estamos trabajando desde que iniciamos con Jorge en el gobierno. Él pidió que le demos un foco muy importante a la prioridad porteña en el sistema público, bajo una línea conceptual que es tremendamente válida, que es el porteño no tiene otro gobierno en que pedir la ayuda. En cambio, otros ciudadanos argentinos que viven en la provincia o en otra provincia, por supuesto que tienen una provincia de origen o un municipio de origen donde tienen una segunda alternativa, ¿no? Así que nosotros estamos desarrollando un proyecto de prioridad porteña que significa que todos los días cerca de 8.000 porteños llaman al 147, unas 60.000 a 80.000 personas por día, y cerca de 8.000 porteños no consiguen el turno que solicitan. Entonces, en el 147 se le registra los datos del porteño y nosotros todos los días lo llamamos, le mandamos un WhatsApp por el BOTI, lo llamamos y lo invitamos a tomar un turno. Cerca de 6.000 de los 8.000 nos contestan y más de 5.500 le asignamos un turno proactivamente nosotros, ¿no? Eso ha mejorado muchísimo la proporción de porteños y te explico eso para entender los números. Veníamos de 55% de porteños, 45% de extraporteños, después voy a lo de extranjeros que me preguntaste, y hoy en vez de 55 estamos en 65% de porteños y 35% de no porteños, que la enorme mayoría son del conurbano. Sí. Del tema de extranjeros hay se arrastra un concepto que es muy antiguo, que al día de hoy que ya no es práctico, porque se confunden las provincias limítrofes donde el extranjero es una proporción muy importante, como Salta, Jujuy, Mendoza, Corrientes, con la ciudad de Buenos Aires, donde los extranjeros son menos del 1%. En realidad nosotros ya llevamos ya casi un año cobrándole a los extranjeros y por lo tanto esto se ha reducido incluso mucho más. Lo que hay muchísimas personas que se atienden al sistema público son personas que han nacido en un país limítrofe o en algún otro país como Venezuela o incluso otros países del mundo y que han tomado la ciudadanía argentina y tienen DNI argentino. Entonces no son nativos y no son por opción, pero los extranjeros sin DNI en el sistema público de la ciudad hoy son tremendamente esporádicos y ya les estamos facturando. Fabuloso, decís cosas muy importantes y no todas sabidas por la gente. La primera parte de digitalización, te seguro que tenés un gran equipo, pero te felicito por lo que han logrado. Y vos enfatizaste al final algo crítico que es no solamente el paciente en sí, lo veo, conozco su historia clínica, sino que es los datos, Fernán, con estos datos, las cosas que ustedes van a poder hacer sabiendo la epidemiología, los porcentajes, todo, medir todo para poder controlarlo. Fabuloso. Te pregunto, en prevención, este es un programa de bienestar, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, infarto de corazón, ACV, y sabemos los factores de riesgo. ¿Hay algún plan en especial que tienen ustedes o que hacen para prevención de esos factores de riesgo que son la principal causa de infarto, muerte, demencia, discapacidad? Bueno, por supuesto que sí. Como vos sabés, existe la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no es cierto? Diferentes niveles de progresión de la enfermedad. Nosotros, en términos de prevención primaria, tenemos un programa muy potente de atención primaria de la salud, que significa haber instalado en el territorio 250, lo llamamos equipos familiares de salud, con un generalista, pediatra, una promotora de la salud y una enfermera comunitaria. Hacemos actividades barriales y trabajamos muchísimo en vincular el sistema de salud y la comunidad y en trabajar con la comunidad la forma de vida sana, ¿no es cierto? Que por supuesto, como vos sabés muy bien, es una tarea, es un proceso de largo plazo, de construcción de una cultura, de adaptar la forma de vivir a una actividad de vida sana que tiene sus complejidades en la situación socioeconómica que vivimos. Pero en eso trabajamos muchísimo. Luego, por supuesto que, como bien también comentabas, los datos de la historia clínica electrónica nos permiten construir
cohortes de pacientes con condiciones crónicas y tenemos un conjunto de programas. Incluso ahora estamos testeando un sistema de IA para poder hacer colaboración con personas y ciudadanos que tengan condiciones crónicas que requieran un seguimiento continuado. Y estamos desarrollando un conjunto de programas. Allí esperamos que con toda esta informatización y la agenda digital podamos hacer una tarea realmente relevante y que impacte en la salud poblacional. Y luego, desde ya, hemos construido un conjunto de redes, la red del manejo del infarto, y recientemente inauguramos la red de gestión del ACV. Vos podrás explicar mucho mejor que yo lo que significa cada minuto en el episodio agudo ACV. Hemos montado una red de hospitales primarios y secundarios, primero con el SAME para el traslado inmediato a los centros correctos, luego el tratamiento con los fibrinolyíticos, las trombectomías. Hemos colocado e instalado un conjunto de angiógrafos nuevos de última tecnología y capacitado un conjunto de equipos que supongo que vos lo debés conocer perfectamente bien, en el Hospital Pirovano, en el Hospital Argerich, en el Hospital Ramos Mejía, en el Fernández, en el Santoyani, que están trabajando mucho en todo lo que es la atención de la enfermedad aguda, y luego estamos fortaleciendo mucho los equipos del IREP y del ROCA para la rehabilitación precoz, ¿no es cierto?, que también es de alto impacto. Así que yo creo que haber pasado un poco por tu pregunta, por los diferentes niveles, así muy rápidamente, porque las tareas en ese sentido de todo el equipo del Ministerio y del sistema público son enormes. Y valiosísimas cuando decís que están trabajando en el estilo de vida que para cualquier segmento de la población es muy difícil adherir a lo bueno del ejercicio, de la nutrición, controlar la presión arterial, pero lo están haciendo. Y ACV ni hablar, sabía lo del ACV, los felicito, porque cada minuto, el tiempo es cerebro, como dice la frase, cada minuto cuenta, y lo que vos nombrabas para que la audiencia sepa son los distintos métodos para poder abrir la arteria del cerebro que se ha tapado lo antes posible para que no haya secuelas. Cierro, Fernán, preguntándote que nos dejes tu reflexión de cuál fue el aprendizaje de haber vivido una pandemia. ¿Qué dirías, tu reflexión? Bueno, mi principal reflexión fue un proceso muy doloroso de un enorme aprendizaje, ¿no? Y entendiendo que primero de todo, las pandemias son la consecuencia de la pérdida de los hábitats naturales, de los animales silvestres y el acercamiento del ser humano a lugares donde antes no había estado. Es decir, que es posible y probable que el tema de las infecciones masivas y de nuevos gérmenes siga ocurriendo periódicamente. Así es. Lo segundo es que, la segunda cosa que enseñó la pandemia es lo importante que es tener sistemas de salud competentes, preparados y una coordinación internacional para atenderlo. Y lo tercero, y tan valioso como los primeros dos, es que en las grandes catástrofes de todo tipo, incluyendo las infectocontagiosas, la capacidad de la sociedad de cooperar y coordinar con los gobiernos es crítica y se juega buena parte del resultado en esa tarea. Fernán, tenés que estar orgulloso porque fuiste uno de los líderes manejando la pandemia en el país, realmente muy diferente que en muchos otros sectores, y fue un desafío muchísimo. Enorme. Fernán, y yo te agradezco a vos, infinitas gracias de nuevo como empecé por tu tiempo, y aparte porque le has contado a la gente cosas valiosísimas sobre el sistema público, que es muy difícil, también dijiste, los recursos son limitados y es muy difícil aún con todos los recursos. La salud es un tema muy complejo y está cambiando de un sistema reactivo a uno preventivo. Has contado una cantidad de cosas. Te agradecemos muchísimo por tu valioso tiempo, Fernán. Por favor, muchísimas gracias a vos por darme la oportunidad y por compartir esto con una persona como vos que tiene tal nivel de formación. Para mí es mucho más fácil explicarlo. Hablaremos de nuevo. Un abrazo, Fernán. Gracias. Hasta luego. William Hope acompaña al observador, como también acompaña desde hace más de 50 años a cada uno de los profesionales de la salud que integran nuestra cartilla, porque gracias a ellos logramos brindar la mejor cobertura médica a nuestros afiliados. Todos los días, William Hope es salud. Ahora en Bienestar 107.9, El Noti. El Noti. Un edulcorante común puede en realidad aumentar tu apetito. El estudio mostró que cuando las personas consumen este edulcorante sin calorías, se activa la parte del cerebro responsable del hambre y cambia la forma en que ésta se comunica con otras áreas cerebrales. A diferencia del azúcar normal,
este edulcorante no libera las hormonas que nos hacen sentir satisfechos después de comer. Síndrome del corazón roto. Los hombres tienen el doble de riesgo de morir que las mujeres. Un estudio con casi 200.000 pacientes estadounidenses reveló que, aunque las mujeres representan el 83% de casos de una afección cardíaca específica, los hombres tienen más del doble de probabilidades de morir por esta condición. La tasa de mortalidad masculina alcanza el 11,2%, desafiando las tendencias conocidas en cardiología. Alerta sanitaria. Argentina tendrá 56% más casos de cáncer de riñón para el año 2045. Según proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, Argentina experimentará un aumento del 56,1% en casos de cáncer renal hacia 2045. Los especialistas enfatizan que la detección temprana es clave, ya que más del 50% de pacientes en estadio inicial pueden curarse. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En un pueblo donde las personas olvidaron cómo leer y soñar, una misión fantástica está a punto de comenzar. Sin libros, nada será igual. La Biblioteca Perdida es música, aventura y emoción para toda la familia. Domingo 20 y 27 de julio, 16 horas, en el ND Teatro. Entradas por PlateaNet o en boletería. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Turista te lleva a conocer Turquía y Dubái. Sí, aprovecha nuestras salidas grupales de 14 días con todo resuelto para descubrir lo mejor de Turquía y Dubái, en cuotas de $339. Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos, deturista.com. Opinión sin filtro. Información justa. Y música para vivir mejor. El Observador 107. Estás escuchando Bienestar 107.9 con el doctor Conrado Stoll hasta las 9 de la noche. A todos los que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 11 3500 1079. Conrado, 11 3500 1079 y los escuchamos. Y les contestamos. Sí, también nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, del Observador 1079. Y yo ahora te estoy siguiendo a vos, Doc, en buenísimo. tu Instagram. Por favor. Dale. Está buenísimo todo lo que estoy viendo. Muchos títulos que me llaman mucho la atención. Tana. Como por ejemplo, ¿por qué no podés comer una sola galletita? No me acordaba que dije ya voy a eso. entrar cuando terminemos el programa. Voy a entrar. Me imagino la respuesta que di. video. Me imagino la respuesta que di. Y creo que voy a decir. Ahora creo que voy a decir algo de eso. Tana, la parte que viene ahora es una pequeña editorial sobre las noticias que dimos. Ajá. Y ese edulcorante del que se hablaba era la sucralosa. Hicieron un experimento con unas 100 personas, les dieron a unos agua, a otros le dieron agua con azúcar, a otros le dieron agua con sucralosa, y después los midieron con resonancia magnética y les midieron en la sangre la insulina y el azúcar. Lo que vieron es que la sucralosa tenía un efecto sobre el hipotálamo, que es el que controla cuánto comemos, cuánto tomamos, qué sed tenemos, qué hambre tenemos, y que vio que daba hambre. Y las personas aumentaban de peso, pero lo hemos dicho esto con otros, y ¿saben qué? Es injusto. No nos agarremos con la sucralosa. La vi esta noticia hace tiempo, hace unas semanas. La hemos elegido ahora porque es importante. Pero la realidad es la mayoría de los edulcorantes, todos los edulcorantes, hacen en algún grado esto o en un grado significativo esto. O sea, no logran lo que buscan supuestamente, que es que la persona, bueno, no tomo la bebida con azúcar.
está con edulcorante, así que voy a bajar de peso. Y no sucede. De hecho, veamos la población del mundo. Los edulcorantes no existen hace 100 años. Pero si ustedes ven, desde el momento que se empiezan a usar hace unas décadas hasta ahora, ha aumentado el promedio de peso de la población mundial. Y hay una cantidad de sesgos en los estudios. Se han hecho cantidad, ni uno. Puedo nombrar a todos. No hay ni uno realmente. Lo ideal es sin nada o con un poquito de azúcar para el que no quiera la infusión o lo que sea sin nada y un poquito de azúcar. Y por supuesto, como bebida, lo digo siempre, agua con gas. Agua con gas o le podemos poner un poquito de limón para darle gusto. Pero es mejor evitar los edulcorantes. Esa es la realidad. Conrado, hay Sí. gaseosas que ahora no te ponen la palabra light, sino que te ponen que tiene edulcorantes. Entonces vos pensás que esa es la light, pero no te dice que es light. Absolutamente. Se usan todas las... no quiero usar una palabra fuerte, pero si la industria alimentaria y de bebidas quieren que vos compres esas bebidas y esas comidas, y vos decías de la galletita, y la galletita está fabricada con procesos físicos y químicos, lo de la bebida es lo mismo, para que vos quieras otra, y abriste el paquete y te podés comer las 8, 6, las que vengan en el paquete, y no parás. Y no vas a hacer lo mismo con no sé, chauchas, que es algo sano, una legumbre, algo bueno. Entonces, están hechas para atraerte la famosa dopamina, el estímulo. Me voy a la segunda noticia. Dale. La segunda noticia era del corazón roto. Sonaba algo romántico, pero no lo es. Hay un síndrome del corazón roto. Me rompieron el corazón. De ahí viene. Se llama el síndrome de Takotsubo. ¿Qué es eso? Bueno, porque fue descrito en Japón. Y Takotsubo es el nombre de la trampa que se usa para pescar pulpos. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando tiene esto, tiene la forma de esa trampa para cazar pulpos. Por eso le pusieron Takotsubo. Aunque ninguno de nosotros sepamos cómo es esa trampa para agarrarlos. Tipo un reloj de arena, más o menos. Y en las mujeres, la liberación de adrenalina ante una emoción muy fuerte puede producir esto en que el corazón literalmente se parte. Y hubo un fenómeno que se publicó ahora en una revista muy importante científica, en que uno de estos relojes que dan la información de la salud de la persona, tienen de todo, cómo duerme uno, lo que pasa, la energía que tengo, cómo estoy en el metabolismo, y algunos hacen electrocardiograma. El reloj mostró el electrocardiograma que la mujer estaba infartándose y tenía síndrome de Takotsubo. Ahora, ¿qué es lo particular de esta nota? Es que dice, si bien de todas las personas que lo tienen, el 80 y pico % son mujeres, lo dije antes, es común en mujeres, algunos hombres pueden tener Takotsubo. Y la mortalidad en los hombres con síndrome de Takotsubo, la que yo conté antes que se enteró por el reloj que tenía el electrocardiograma que estaba mostrando que estaba teniendo un infarto por Takotsubo, se salvó. En los hombres la mortalidad es el doble cuando tienen este síndrome de Takotsubo por una liberación tremenda de adrenalina, por una emoción muy grande. También de ahí viene lo del síndrome de me rompieron el corazón, literalmente. Y la tercera, el cáncer renal. Bueno, lo que tenemos que hacer es combatir el cáncer y los factores de riesgo. Pasa que, ¿cuál es la importancia? Como en tantos tumores, en tantos cánceres, la detección muy temprana en el cáncer renal lleva a la cura. Puede evitar la enfermedad totalmente cuando se detecta lo suficientemente temprano. Lo que pasa es que hay que hacer la imagen. ¿Cómo la hacemos? Si no hay síntomas. Se puede manifestar con sangre en la orina, de otras formas, pero ahí ya el tumor está más desarrollado. Entonces, seguramente en próximos años aparecerán imágenes o algo, puede ser algo molecular, genético, que un marcador que detecte estos cánceres cuando recién se inician. Y entonces uno los puede tratar tempranamente, más allá de que los datos dicen que va a aumentar significativamente la aparición de cáncer renal. Pero yo creo fuertemente que para ese año que se hablaba del 2045, creo, para ese año tendremos métodos de diagnóstico mucho más precoces y tratamientos mucho más efectivos. Seguimos. ¿Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional? Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás.
minutos para que sean las 9 de la noche. Estamos en Bienestar 107.9, escuchando a Babasónicos y con Conrado Stoll. Hasta las 9, Bienestar 107.9. Gracias, Tana. Y mitos y realidades, a mí no me va a pasar. Vamos a nuestra sección de salud, de bienestar, de el estilo de vida ese que el ministro recién nos decía, Fernán Quirós, que se trata de transmitir a la población y que es muy difícil que uno adopte. Pero pensemos esto. La semana pasada hablábamos de sueño y vamos a seguir hablando de sueño. Somos el único animal, la única especie que se priva voluntariamente de sueño. Ningún otro animal son más astutos que nosotros. Tienen que dormir, tienen sueño, duermen. Nosotros no. Vamos igual a la reunión, vamos al cine. Sabemos que estamos cansados, nos quedamos despiertos, está el amigo y se queda 2 horas más. Somos el único que se priva voluntariamente. Es un problema. Piensen esto. Es muy difícil comer sano, comer no ultraprocesado. Pues yo les puedo decir lo de siempre, la dieta mediterránea, cuáles son los componentes de la dieta mediterránea, que es la buena. Pero también les podría decir que el consejo es no coman ultraprocesados. Y ahí van a terminar comiendo bien. Pero uno elige, por más que nos cueste, uno puede elegir. El ejercicio cuesta muchísimo. Que una persona adopte una rutina de ejercicio, todos sabemos cuánto cuesta. Aún los que lo hacemos sabemos lo que cuesta, con más razón quizás. Pero esas cosas las podemos decidir en última instancia. Tenemos control. Ahora, dormir bien, yo no puedo decir, hoy voy a dormir bien, hoy quiero dormir bien, hoy voy a decidir dormir bien. No es así. Controlo muy pocas partes del sueño y eso es lo que quiero enfatizar ahora. El sueño profundo, lo mencioné la semana pasada, es en el que realmente más descansamos, más reparamos, más restauramos a nuestro cuerpo. Pero estoy hablando de algo muy significativo. Y lo más importante de saber es que ese sueño profundo ocurre en lo mejor, es antes de las 2 de la mañana. Entonces, si yo me voy a dormir, yo soy noctámbulo, soy búho, y me duermo a la 1 o 2, me he perdido las mejores horas para dormir profundo. Y hay muchísimos datos. Se ha estudiado gente, siempre un grupo que dormía menos de 6 horas contra el grupo que duerme 7 u 8 horas, que es lo que hay que dormir. Pero de nuevo, no es suficiente el número de horas. No alcanza solo con el número de horas. Eso tiene que tener calidad de sueño, tiene que tener una cantidad de sueño profundo. Y puede pasar que alguien duerme 7 u 8 horas y cuando los que tienen medidores, por ejemplo, de sueño, si tienen un monitor de sueño, van a ver que puede haber dormido 7 u 8 horas y dice, fue malo, la calidad fue mala. Y va a ser porque no hubo suficiente sueño profundo. Entonces, cuando comparamos los que durmieron menos de 6 horas, menos de 5, con los de 7 u 8, que está bien, vamos a ver que los de menos de 5 se activan los genes que tienen que ver con cáncer, con mutaciones para cáncer, y se inactivan los genes que son protectores de mutaciones. Se activan los genes del estrés, los que llevan al infarto, a la enfermedad cardiovascular, en los que durmieron las menos de 5 horas. Se silencian los genes protectores en esos que duermen poco, y lo opuesto pasa en los que duermen bien. El gen que lleva al cáncer, el gen que lleva a la enfermedad cardiovascular, al estrés, se silencia en esas 7 u 8 horas con buena calidad. La inmunidad. Tenemos células que se llaman células asesinas. ¿Por qué? Porque entra algo que nos quiere atacar y esas son las células de los glóbulos blancos que se ocupan de eliminar esa infección, por ejemplo. Bueno, sepamos esto, cuando se ha hecho un estudio de personas que duermen menos de 5 horas con los que duermen 7 u 8 horas, los que dormían menos de 5 horas tenían 75% menos de esas células asesinas que están ahí para defendernos. Más de 70% menos por dormir menos de 5 horas. Entonces estamos hablando que no es, bueno, voy a estar más cansado mañana, no hay problema, me aguanto. No es posible aprender. Uno termina de consolidar el aprendizaje con el sueño profundo. Ahí termino de aprender. Si no hago un sueño profundo, no voy a consolidar lo que aprendí en ese día. Y hay un estudio muy reciente, a mí me pareció apasionante, de estos días, en que lo que vieron es, esto es miles de personas que usaban uno de los relojes que miden actividad física, energía, una de las marcas que se vende hoy en día,
Y se comparó con otro, el famoso Fitbit, que fue uno de los originales. Hay un programa en Estados Unidos que se llama Todos Nosotros, entonces se está viendo los datos que han grabado esos Fitbit para ver en la población general y cuánto duermen, y qué pulso tienen, y qué actividad física desarrollan durante el día, cuántos pasos, todo eso. Pero lo que vieron, lo interesante de este estudio, es que vieron que las personas quizás podían dormir poco tiempo, no el suficiente, no el perfecto, pero cuando adelantaban el horario de acostarse a dormir, por cada hora o por cada tiempo más que acortaban el horario, o sea, se acostaban a las 10 de la noche en vez de las 11, o se acostaban a las 9 de la noche en vez de a las 10, hasta las 8 de la noche lo estudiaron. Los que más temprano se acostaban desarrollaban actividad moderada e intensa física en mucha mayor cantidad al día siguiente. Y al revés, los que se acostaban más tarde, de nuevo, aunque el número de horas fuera el adecuado, el que se acostaba más tarde, medido con estos relojes especiales, monitores especiales, tenían menor actividad física. Es decir, ese reloj que controla nuestro tiempo, nuestro ritmo circadiano, nuestro horario de dormir, tiene una influencia tremenda, hasta en algo que no habíamos pensado. La cantidad de actividad física que hacemos al día siguiente. Mientras más temprano, más actividad física. Y hemos dicho también, además, siempre, vamos a comer más temprano. Entonces fíjense, no, qué vida aburrida, no. Podemos hacer todas las cosas que hay que hacer y nos podemos levantar muy temprano a la mañana y tener un día súper intenso y súper activo. Ideal, comer más temprano. Ideal, dormirse más temprano. No dije que tenemos que dormirnos a las 8 de la noche ni a las 9, pero no a las 12, 1 o 2. Es la calidad del sueño, no solamente la cantidad. Seguiremos hablando de esto y cerramos el programa. Tana, cerramos el programa. Sí. Aquí hay una sección especial, Ahora. De DJ, hago de DJ. Ah, buenísimo. Sí, pero hasta las 12 de la noche. No. Porque Tana, después hay que ir a dormir. No, entre 2 minutos yo me paro y me voy. Pero Gastón me ayuda. Y siempre hay una anécdota, esto tiene historia, mucha historia. Año 1988, era junio, verano en Estados Unidos, yo terminaba la residencia, pasaba a un nivel superior, que era el entrenamiento, la formación en ACB, y me mudaba a Boston, y yo tenía mucho entusiasmo de ir a Boston, y aparte era un nivel ya un poco más alto que ser residente, y un amigo me invitó a un recital en la ciudad de Pittsburgh, que era donde yo vivía haciendo la residencia, me iba a las 2 semanas a Boston. Entonces tengo este recuerdo buenísimo de ir al estadio principal de la ciudad de Pittsburgh, donde tocó Pink Floyd, en una canción que no son las de los 70, una mucho más moderna, que entonces sí, me quedó como adentro, y ahí viene la parte emocional, el sistema límbico del cerebro, la tengo unido a mis emociones. Yo estaba feliz porque me iba a Boston y terminaba una etapa de aprendizaje. Se llama Aprendiendo a Volar, Learning to Fly, de Pink Floyd.